Desde la sanción de la Ley de Educación 26.206 en Argentina, ¿qué cambios sufrió el currículum? En este video intentaremos darte una respuesta. No obstante, no podemos hablar de currículum sin antes definirlo. En términos de Ezequiel Anderegg, es un seleccionador y organizador del conocimiento disponible y de la cultura vigente, que estima necesario y oportuno transmitir en un momento histórico determinado. Particularmente, este concepto engloba solo un tipo de currículum, el prescripto, dejando de lado los otros dos tipos existentes, el oculto y el nulo, de los cuales no haremos mención. Con respecto al concepto seleccionado sobre currículum, es bueno destacar que responde a paradigmas actuales, es decir, no siempre fue considerado de esta manera. Cuando este fue inserto en el sistema educativo, era un término netamente anglosajón. Al momento de incorporarse en América Latina, sufrió ciertos cambios para poder adaptarse a un contexto cultural distinto al de su origen. De igual manera, fue sometido a ajustes a lo largo de su existencia, y no solo en Latinoamérica. Para sintetizar, al comenzar a utilizar el currículum dentro del sistema educativo, con el fin de ordenar los contenidos pero a la vez reducirlos, este comenzó siendo un documento a respetar de manera estricta, es decir, que ni la escuela ni los docentes podían modificarlo. Es por esto que se identificaba como un currículum cerrado. Con el tiempo llegaron las críticas, por lo que pasó a ser un currículum más flexible, pero aún tenía algunas falencias, hasta que llegamos al currículum actual, un currículum abierto, podría decirse, y es en donde se incorporó un concepto muy importante, el de multiculturalismo, y junto consigo otros conceptos como igualdad e identidad. Este proceso se ha dado en varios lugares de toda América y Europa, pero de diferentes maneras. Centrándonos en Argentina, el currículum fue mutando debido a las distintas leyes de educación que han ido surgiendo a lo largo del tiempo. En el año 1853 se sancionó la Constitución Nacional Argentina, pero la educación todavía no era un punto de análisis prioritario. Sin embargo, Mitre consideraba fundamental apostar a la juventud, ya que ésta era el futuro del país. Es por esto que plantea que el Estado debe ser el responsable de propagar la educación por toda la Argentina. Otro importantísimo impulsor de esos tiempos era Sarmiento, quien pensaba que hacer de la educación popular era un hecho logrado sobre el ciudadano, pero como todo proceso llevó su tiempo y fue recién en el año 1884 cuando se sancionó la Ley de Educación Común número 1420 bajo la presidencia de Julio Argentino Roca. Dicha ley establecía una educación gratuita, común, gradual y obligatoria. Se dio de manera uniforme en todo el país, definiendo las asignaturas, orientándose hacia una educación laica y estableciendo contenidos imperceptibles de historia nacional, lengua nacional y geografía nacional. La nación establecía contenidos generales para todo el país, pero cada provincia decidía qué se enseñaría en sus escuelas. Además, se creó una regla en la que se ordenaba la acción de agilidad y responsabilidad del docente para asegurar la formación y estabilidad del educando. El interés de esta ley estaba centrado en la comprensión. Años más tarde, durante el gobierno de Menem, se pensó que ya era momento de realizar reformas dentro del sistema educativo. Finalmente, en 1993 se sancionó la Ley de Educación Federal número 24.195, que se orientaba a erradicar el analfabetismo mediante acciones tales como promover la educación integral, permanente y de calidad, con igualdad, gratuidad y equidad. El Estado Nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional.
respetando las particularidades provinciales y locales, garantizando el financiamiento del sistema educativo nacional y no concibiendo a la educación como un servicio lucrativo. Además, existiría una cobertura asistencial y elaboración de programas especiales para posibilitar el acceso, permanencia y egreso de todos los habitantes al sistema educativo. Se brindaron las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover la capacidad de definir su proyecto de vida basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. Se integraron al sistema educativo personas con necesidades especiales. Se comenzó a apoyar a las innovaciones educativas. Se establecieron derechos para que las comunidades aborígenes preservaran sus pautas culturales, el aprendizaje de su lengua, dando lugar a la participación de sus mayores en el proceso de enseñanza. Los ideales de esta ley se orientaron hacia el respeto a la integridad, dignidad, libertad de conciencia, de expresión y orientación, y se modificó la estructura del sistema educativo nacional. La educación inicial, educación general básica, educación polimodal, educación superior, educación cuaternaria, educación no formal de la gestión de la enseñanza privada. Dicha ley sustituye a la Ley de Educación Común 1420. Llegando al 2006, en pleno gobierno de Néstor Kirchner, se creó la tercera Ley de Educación, denominada Ley de Educación Nacional número 26.206. Con la misma, se modifica la obligatoriedad escolar a partir de los 5 años hasta la finalización de la escuela secundaria. Y en cuanto a modalidades, se establecieron 8: técnico profesional, rural, especial, artística, permanente, jóvenes y adultos, intercultural bilingüe, en contextos de privación de la libertad y también domiciliaria y hospitalaria. Además, se crea el Consejo Federal de Educación. El mismo sería responsable de fijar los criterios organizativos y pedagógicos comunes y núcleos de aprendizajes prioritarios a nivel nacional, crear espacios extracurriculares ligados al arte y la educación física, incluir adolescentes no escolarizados, el intercambio de estudiantes y desarrollo de actividades de voluntariado juvenil, la conformación de espacios de contención psíquica y física para los alumnos, como así también debatir temas de interés para modificar el sistema educativo, la forma de evaluación, la inclusión de nuevas tecnologías y medios de comunicación, fijar las estrategias, metodologías y políticas educativas, entre otras cuestiones. Esta ley llega para sustituir a la anterior y ampliar lo ya establecido, implementando más programas y medidas tendientes a plasmar los principios de inclusión e igualdad, como la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, que tiene como objetivo articular los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos en cuanto a la educación sexual y está garantizada a todos los niños, niñas y adolescentes, considerando estos y otros contenidos primordiales para la formación del educando y para combatir problemas actuales del país. Es destacar que el currículum es un componente esencial de cualquier sistema educativo, pues configura el tipo de individuo y, por ende, de sociedad al que un Estado aspira, en respuesta a sus necesidades en un momento histórico concreto. Cuando nos detenemos en la creación e impulso de un determinado proyecto curricular, siempre habrá un interjuego de intereses, demandas sociales, políticas, religiosas y culturales, ya que este es un acto político que se ejerce en democracia. Al analizar esta evolución del currículum dentro de la sociedad argentina, no podemos pasar por alto su historia social y política, los problemas del país y del mundo.
Hoy en día se busca llegar a la formación del educando en todos los aspectos. Ya no solo debemos pensar en lo académico, sino también en lo emocional, teniendo en cuenta su cotidianidad y todas aquellas experiencias adquiridas fuera de la institución educativa. Podemos observar que a medida que se sancionaron las distintas leyes se fueron incorporando términos como igualdad, solidaridad, género, libertad, entre otros. Actualmente afrontamos una sociedad que está en un constante cambio, los cuales generan nuevas normas de convivencia, que a la vez dan pie a distintas alternativas que luego el mismo Estado las plasma en el currículum. Si bien se reconocen avances importantes en la educación media argentina, se concluye que el tránsito de una escuela de élite a una escuela para todos, en tanto no se garantice una verdadera igualdad de oportunidades, seguirá siendo una asignatura pendiente.